Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 13 de septiembre del año 2024. Iniciamos con conteo de días. Hoy se cumplen 25 días de el paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la antirreforma judicial impulsada por López Obrador, que pretende cederle el control de la impartición de justicia, de la calificación de las detenciones y eliminar el control de constitucionalidad de México. Quiere entregárselo al crimen organizado, al poder económico y desde luego a sí mismo. A él como uno de los hombres más ricos de México, después de 6 años de robos, y a su partido Morena. Eso es lo que está en curso. 25 días en que jueces, ministros, magistrados, también trabajadores del Poder Judicial de la Federación, actuarios, secretarios de acuerdos, oficialías de partes, todo el personal se ha ido a paro, o en su mayoría se fueron a paro y únicamente atienden asuntos urgentes. Como ladrones, la imposición de la antirreforma judicial ha sido rápida. Se ha aprobado por la mayoría de los congresos, que están controlados por Morena, los congresos locales o estatales. Esto es lo que está en curso y pues acelera todo esto López Obrador porque tiene miedo de ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. El día de hoy comenzó el juicio contra el líder del cártel de Sinaloa, uno de los cofundadores del cártel, Ismael El Mayo Zambada García. Precisamente, hablando de ello, se cumplen 49 días de la detención del Mayo Zambada. Y la situación en el estado de Sinaloa, concretamente en la ciudad de Culiacán, es de suma violencia. Se han suspendido ya las actividades comunes de todos los días en Sinaloa. Mientras tanto, el dictador López Obrador dice que sí hay enfrentamientos, pero que son pocos. A él no le importa el sufrimiento de los sinaloenses, no le importa este enfrentamiento, pretende minimizar las cosas, lo cual es completamente imposible. Ahí están las masacres. ¿En qué estaría pensando cuando se burlaba de los asesinatos, del asesinato de mujeres y niños en su gobierno? Nunca antes había escuchado a un presidente que le resultara gracioso oír de asesinatos, al menos no en México. Bueno, se cumplen también 931 días del conflicto entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky dice que quiere tener acercamientos con Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México. Se cumplen también 102 días desde las elecciones fraudulentas del 2 de junio, en que López Obrador utilizó los recursos públicos para atacar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez. Incluso también utilizó a su marioneta Jorge Álvarez Maínez para perjudicar a Xóchitl Gálvez. Tener mayoría en ambas cámaras infiltró el INE y también el Tribunal Electoral, quienes calificaron de válida la denominada elección de Estado o narcoelección. Bueno, pues esto fue el recuento de los días. Repito, se cumplen 25 días de paro nacional del Poder Judicial de la Federación. Pasamos con otras cosas rápidamente. Pasamos con las efemérides de un día como hoy. Efemérides. Los acontecimientos más importantes de este día. Vamos a destacar únicamente un acontecimiento de 1847. En la Ciudad de México es invadida por tropas estadounidenses. A esto se le conoce como la Batalla de Chapultepec. Por aquel entonces, el castillo de Chapultepec era un colegio militar. Se destaca la actuación de los niños héroes, solo que hay un problema. Los niños héroes son una mentira. Una mentira creada por el traidor a la patria, masón satanista grado 9, Benito Juárez García. Posteriormente, 100 años después, en el año de 1947, visita México un masón miembro de una orden satánica que se conoce como la Orden de Molay Internacional. El presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Harry S. Truman o Harry Salomon Truman,
quien era aliado de criminales comunistas como Joseph Stalin o Mao Zedong en China. Truman, como presidente de los Estados Unidos, es el genocida, es el asesino que ordena la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Recordar también que Harry Salomon Truman se declaraba bautista y enemigo de la Iglesia Católica y sobre todo enemigo del Papa, a quien lo acusó en repetidas ocasiones de ser colaborador de Adolfo Hitler. Una mentira que han esparcido los masones y que tiene que ver con su afiliación a la Orden Satánica de los Templarios. Hoy es viernes 13, y la fecha de viernes 13 es mal vista como una fecha de mala suerte por parte de los satanistas que integraban la Orden Templaria, porque fue un 13 de octubre del año de 1307, un viernes 13 de octubre del año de 1307, cuando fueron detenidos por adorar al demonio Baphomet. Hay que recordar que el Baphomet es el anticristo o es una representación del anticristo, y es en lo que creen las logias masónicas a las cuales pertenece López Obrador, Claudia Sheinbaum y muchos otros expresidentes de México, de Estados Unidos y de otras partes del mundo que impulsan políticas progresistas y anticristianas. El presidente de aquel entonces, en 1947, el presidente narcotraficante también, conocido como Miguel Alemán Valdés, pues se le ocurrió decir que habían descubierto los restos de los niños héroes en Chapultepec, y esto lo dijo para tratar de ocultar el escándalo político que generó que Harry Salomon Truman visitó el monumento de los soldados caídos en la invasión norteamericana y dejó una ofrenda floral al mismo tiempo que se burlaba de que en 1847 los estadounidenses derrotan a México y roban el 55% del territorio nacional mexicano. La mentira de los niños héroes fue creada por el satanista grado noveno del rito nacional mexicano Benito Juárez García como una mentira para su reelección. Cuando él tenía controlado, amañado el sistema electoral, se reeligió como presidente y quedó como perdedor el entonces general Porfirio Díaz. Desde ahí se inventó esto de los niños héroes. Lo que no contaba tampoco Benito Juárez es que entre los soldados que resistieron o que lucharon contra la invasión norteamericana se encontraba el general Miguel Miramont, que es hasta la fecha el presidente más joven que ha tenido México y era líder del Partido Conservador. Líder del Partido Conservador, héroe de la resistencia antinorteamericana o en la invasión norteamericana de México, que el mismo Juárez asesinó en el Cerro de las Campanas. Él dio la orden para que asesinaran al general Miramont, a otros dos generales y al emperador de México, Maximiliano I de México. No había ningún sustento legal para que fusilaran al gobernante legítimo de México, a Maximiliano y al general Miguel Miramont. Esa es la clase de cosas que no cuentan los criminales del Partido Liberal, que siempre han estado al servicio de la masonería norteamericana. Esto es lo que podemos destacar de un día como hoy, 13 de septiembre del año 2024. Efemérides. Reviso rápidamente si hay otro tema de interés para nosotros entre los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Yo creo que este es el más destacable y creo que para no llenarnos de información, saturarnos de información, vamos a dejar los acontecimientos más importantes en la batalla de Chapultepec en el marco de la invasión de los Estados Unidos a México por tomar el territorio nacional mexicano. Vamos con temas importantes de las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en este viernes 13. Titulares.
Primeras planas. El periódico El Universal tiene como portada: Guerra de los Chapitos y los Mayos, no da tregua, suspenden el grito. Y aún así, el dictador López Obrador quiere minimizar la situación de inseguridad que está experimentando Sinaloa. También en las últimas horas se han registrado fuertes lluvias que aquejan a la Ciudad de México. Hay una terrible inundación en varias partes de la Ciudad de México. Culiacán vive cuarto día de violencia en los Estados Unidos, emiten alerta para no viajar a esa ciudad. Ismael El Mayo Zambada comparece hoy en Nueva York, mejor dicho, ya compareció, aunque se dice que el proceso no va a ser tan acelerado como se había pensado. La capital de Sinaloa se encuentra en un culiacanazo constante, en un culiacanazo segmentado, que no da visos de que vaya a terminar pronto. Es lo que dice el periodista mexicano Alejandro Siqueiros. También tiene en su portada: aseguran hoteles y museos del Tren Maya, con recursos públicos desde luego, lo cual es negativo. Ignacio Morales Lechuga presenta: la toma del Senado es un primer aviso, supongo. El enfrentamiento entre la sociedad y el gobierno. No se alcanza a distinguir bien la información. Andrés Manuel López Obrador iniciará festejo patrio con una reforma promulgada. Una nota de Alberto Morales, Manuel Espino, Víctor Gamboa y Enrique Gómez. La reforma judicial, como les comentaba el día de ayer, es peor de lo que parece. Le entrega el control absoluto del Poder Judicial entre 2025 y 2039 al partido Morena, al crimen organizado y a los intereses económicos que puedan pagarse jueces nombrados por Morena. Titulares. Primeras planas. El periódico Excelsior dice que el pozole está más caro en estas fiestas patrias. La preparación para 5 personas del tradicional platillo mexicano tendrá un costo hasta de 843 pesos, un aumento de casi el 14% respecto del año 2023. Así la inflación generada por López Obrador. Oposición sin armas para tirar la reforma. La elección de jueces es inminente. Imponer una acción de inconstitucionalidad o apelar las fallas al proceso legislativo son caminos cuesta arriba contra el dictamen, coinciden politólogos y especialistas. Una nota de Olimpia Ávila y de Ivonne Melgar. ¿Saben qué es lo que pienso? Pues que la prensa está virando, o los supuestos especialistas les gusta la idea de que el narcotráfico controle el Poder Judicial. Por supuesto que se puede impugnar una reforma que es totalmente inconstitucional, anticonstitucional, porque pretende la desaparición de un poder de la República. Se esparce violencia, se suspende el grito en Culiacán ante la inseguridad. 11 municipios de Sinaloa y 3 de Nuevo León no tendrán festejos. Ya estamos viviendo una guerra del narcotráfico. Se dice que los hijos del Chapo Guzmán son extremadamente violentos y que están exterminando a las fuerzas del hijo de Zambada. Titulares. Primeras planas. El órgano oficial de propaganda de López Obrador dice: regresará la calma al mercado financiero del país. Falso. El dólar estadounidense está a más de 20 pesos. Quiere decir que se sigue fugando los capitales a dólares estadounidenses o a cualquier otra divisa que les ofrezca mejores resultados o proteger sus inversiones. Respaldan enmiendas al Poder Judicial 21 estados controlados por Morena, pero lo hacen así como delincuentes, o sea, van corriendo a toda velocidad, quieren esta antirreforma que destruya el Poder Judicial, que deje a todos los ciudadanos sin defensa. Emite Venezuela un enérgico rechazo a las sanciones de Estados Unidos, llama embajadora en Madrid. El Departamento del Tesoro acusa a 16 funcionarios del narcotraficante dictador Nicolás Maduro de fraude electoral y de reprimir a los opositores. A los manifestantes asesinó a 27 personas, oficialmente tenemos ese comunicado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa a González Urrutia, el presidente electo, pero que el periódico La Jornada le llama líder derechista. Es el presidente electo que Nicolás Maduro amenazó de muerte y tuvo que exiliarse en España. Titulares. Primeras planas. Periódico Milenio tiene como portada: Chapos y Mayos dejan Sinaloa sin grito y con pérdidas económicas por más de 800 millones de pesos que no va a pagar el narcotraficante López Obrador. Precaución, Estados Unidos emite una alerta de no viajar a los estados de México que están controlados por el narcotráfico y hay violencia. FEMSA
Coca-Cola FEMSA, empresa muy importante que genera miles de empleos en México, está tomando medidas acerca de las tiendas OXXO que están siendo atacadas en Sinaloa. De momento, en Morelos ha cerrado la planta de producción por graves episodios de violencia en Puente de Ixtla. Esto va a afectar gravemente la vida de millones de personas y es la entrega de México al narcotráfico por el satanista Andrés Manuel López Obrador. Le digo satanista porque es un masón grado 33. Es el peor presidente que haya tenido México en las últimas 4 décadas. Titulares. Primeras planas. Desde el siglo XVII, europeos se metían cocaína. Dice que tienen esta prueba en Milán, Italia, que ya se consumía antes de que el químico fuera desarrollado por los alemanes. Alguna variante de la cocaína, estaremos de acuerdo, ¿no? Alguna sustancia que se extraía de una flor, no precisamente la sustancia que hoy se comercializa y que, por cierto, masones como Sigmund Freud escribieron artículos extensos para recomendar su uso, diciendo que era hasta medicinal, lo cual era falso, porque tiene graves afectaciones a la salud. Titulares. Primeras planas. Citan en Senado y en Cámara de Diputados para consumar la reforma al Poder Judicial, la continuidad de este tema. Exigen 49 países a Nicolás Maduro las actas de su supuesta victoria. El gobierno narcotraficante de México, que fue financiado por Nicolás Maduro también, lo mismo que los cárteles de la droga, no le exigen a Nicolás Maduro que presente las actas de que ganó la presidencia. López Obrador respalda el estado militarista de Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder por la fuerza. Vamos con nuestra siguiente portada. Tenemos al periódico Reforma. El periódico Reforma es uno de los mejores periódicos de México. El periódico Reforma tiene en su portada escala la violencia en Culiacán, guerra de cárteles. Lanza alerta a Estados Unidos y pide no viajar a Sinaloa. Disputan control, Chapos y Mayos reportan 12 muertos y más de 20 secuestros. La guerra entre los cárteles arreció y paralizó la capital y las comunidades que están dañadas, las escuelas, las carreteras están cerradas, calles solitarias, gente resguardada en sus casas, como en la época de una crisis sanitaria de 2020, y también hay pocos negocios que están abiertos. El servicio de transporte público es intermitente o irregular y por las avenidas hay un transitar de sicarios que asesinan y balean a plena luz del día sin que las autoridades, sin que el gobierno federal intervengan de ninguna forma. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, vinculado a Morena y al cártel de Sinaloa, anunció la cancelación de la ceremonia del grito de independencia del próximo domingo debido a la inseguridad. Se pretendía un concierto de un cantante conocido como Pepe Aguilar. Se suspende entonces también. Instó a la calma, pero él está suspendiendo el grito. Con la medida implícitamente advirtió a los pobladores que el fin de semana de Puente Patrio será muy tenso, como ocurrió en el año 2008, cuando se peleó el Chapo Guzmán con el cártel de los Beltrán Leiva por el asesinato por su hijo Edgar Guzmán López. Ahora la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio pasado, ha despertado las ambiciones de los hijos del Chapo Guzmán por tomar el control de todo el cártel. Arriesgan 74,000 millones de pesos con baja de calificación. Una nota de Sergio Ángeles: las calificadoras crediticias están quitándole buena calificación financiera a México por la destrucción del Poder Judicial. En el caso de México pierde su grado de inversión, el costo financiero podría aumentar a los 14,024 millones de pesos y 73,861 millones de pesos dependiendo del número de las agencias calificadoras que quiten esta categoría de país de inversión. Emplaza Movimiento Ciudadano a Daniel Barreda a que cuente la verdad. Una nota de Mayolo López. Lo único que puedo comentar es que es un fraude. Movimiento Ciudadano es cómplice de Morena, lo mismo que su senador Barreda. El coordinador de Movimiento Ciudadano para seguir engañando al pueblo de México, Clemente Castañeda, emplazó al legislador campechano Daniel Barreda a que dé una explicación de por qué no se presentó a votar contra la reforma antijudicial. Quieren engañarnos diciendo que ellos no sabían absolutamente nada.
Vamos con nuestra siguiente nota. Anula el INE reelección de Alito Moreno en el PRI. Erika Hernández, el Instituto Nacional Electoral, invalidó la reforma a los estatutos del PRI que le permitían a Alejandro Moreno extenderse hasta el año 2030 como dirigente del PRI. Alejandro Moreno no ha dado buenos resultados como dirigente del PRI y ahora se le estaría quitando además ese cargo. Recordar que Alejandro Moreno en el pasado traicionó a México y votó a favor de la militarización de nuestro país con la reforma narcotraficante narcomilitar de López Obrador. Llama a Banjico a fortalecer el Estado de Derecho. Posible deterioro del ambiente de negocios es un riesgo. Esta portada sí es de este 13 de septiembre, aunque pudiera parecer a grosso modo muy parecida a la del día de ayer. México ya comenzó a renegociar el Tratado de Libre Comercio América del Norte con la reforma judicial, es lo que opina Kim Breyer, exsecretaria de Estado adjunta para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Consideró que esa amenaza de la reforma judicial es una forma de ir renegociando el tratado. Desabasto de medicinas impulsa consumo de fármacos clonados. El mercado negro de medicinas, con el desabasto ocasionado por López Obrador, obliga a las personas a consumir fentanilo y drogas como cocaína. Esto quiere decir que se va a aumentar la violencia, los asesinos sueltos por las calles, como consecuencia del desabasto que generó López Obrador para elevar el consumo de drogas en México. Vamos con nuestra siguiente portada, con otro titular de El Financiero. Avanzó más de 21 congresos la reforma antijudicial, convocan hoy a sesión de diputados para validarla, rechaza Norma Piña 2 recursos contra la reforma judicial, lamentablemente no admitió los recursos Norma Lucía Piña, esto es algo extraño. Sheinbaum debe de afianzar su liderazgo para generar confianza, es lo que dicen los supuestos expertos. Sheinbaum es una marioneta del régimen narcotraficante de López Obrador. No va a tener ninguna decisión independiente, todas se las va a dictar el asesino de Macuspana, Tabasco. Periódico El Economista, ratifican al equipo de Hacienda y a los jefes del SAT en el próximo gobierno de Sheinbaum. La agencia crediticia o de calificación crediticia, una agencia que estudia a un país y dice si se puede invertir o no, Fitch Ratings, abre la puerta a darle una perspectiva, una nota reprobatoria a México, con lo cual nos quedaríamos sin empleos, sin inversiones en México. Es una calificación negativa por el denominado Plan C, que incluye destruir organismos constitucionalmente autónomos, que incluye destruir el Poder Judicial, para poderse robar lo que quiera López Obrador. Reforma judicial, cumple con requisito de los congresos estatales, tiene 21. Eso es todo con relación al periódico El Economista. Pasamos a Diario de Yucatán. El país se está desmoronando, No es por querer meterles miedo, pero el país se está cayendo en cuestión de unos días. Una mezcla de políticos, expanistas, expriistas, exmorenistas, actuales morenistas, en el gabinete anunciado por Joaquín Díaz. Líderes del sector privado ven con agrado este equipo que les parece diverso. Esto según el gobernador morenista Joaquín Díaz Mena, que le llaman el guacho, si no mal recuerdo. Reforma afectaría en varios aspectos. La agencia calificadora crediticia Moody's anticipa que es un golpe a las finanzas e inversiones de México. La reforma judicial aprobada por López Obrador o impuesta por los políticos ligados a López Obrador y los traidores de PRI, PAN y PRD que se vendieron a Morena. Esta reforma podría deteriorar las condiciones judiciales y por tanto espantar a las inversiones y la generación de empleo, así como la captación de inversión extranjera directa. Hallan 2 cuerpos sin vida, tenían signos de violencia en la vía de Mérida a Cancún. 2 cuerpos sin vida, maniatados con alambre de púas y con signos de violencia, fueron encontrados ayer en un pequeño paraje de la altura del kilómetro 279 de la autopista Mérida-Cancún. Parálisis por violencia. La vida de los habitantes de Culiacán se ha visto seriamente trastocada por estas balaceras que han estado teniendo integrantes del cártel de Sinaloa, los Mayos, los Chapos. Vamos con nuestra siguiente nota. Solo el amor construye. Una nota que presenta a unas jóvenes voluntarias poco antes de la llegada del Papa Francisco con el lema Solo el amor construye.
Si algo bueno existe y permanece en este mundo, solo es porque el amor ha de prevalecer sobre el odio, la solidaridad sobre la indiferencia, la generosidad sobre el egoísmo. Si no fuera por eso, por el amor, aquí nadie habría podido hacer crecer una metrópolis tan grande. Los arquitectos no habrían hecho proyectos, los obreros no habrían trabajado y nada habría podido realizarse. Ahí es donde se ve la manifestación del amor, en el florecer también del progreso, en el desarrollo de una ciudad organizada, avanzada, educada. Donde no se ve eso, donde parece que es un pueblo en ruinas, es ahí donde no hay amor, donde no está presente ese amor. Lo que está presente es todos los signos del enemigo, que es un destructor de la vida humana. Preparan licitación de lámparas LED, se usarían unas 80,000 para renovar el alumbrado público de Mérida, Yucatán. Bueno, pues nos pasamos con la siguiente portada, es el Sol de México. El Sol de México tiene como principal: promulgarán la reforma judicial el 15 de septiembre como un regalo al satanista López Obrador. Destruirnos y dejarnos sin derechos humanos es un regalo para López Obrador. Inversiones de Nissan se mantienen. En Aguascalientes presentó un nuevo Kicks 2025 fabricado completamente en México y que será exportado a más de 70 países, reafirmando así su compromiso con las inversiones en México. A ver hasta cuándo resisten los japoneses mantenerse en México. Coca-Cola FEMSA se congela en Morelos. Cierran para garantizar la seguridad de sus empleados. El gobierno de Morena en Morelos no ha garantizado de ninguna forma las operaciones de Grupo FEMSA Coca-Cola. Vamos con nuestro siguiente titular. Nuestro siguiente titular es el periódico La Prensa. Vuela huesos. La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México pone en marcha el operativo Cometa 2024 para evitar posible comercialización y uso de pirotecnia ilegal. Aseguran más de 94 kilos en el metro. Estos explosivos son altamente peligrosos. Esperan comerciantes de la Ciudad de México una derrama económica de 11.6 mil millones de pesos durante el fin de semana largo. Arrancan las obras de las viviendas que rentarán. Fíjense que hoy más que nunca no se puede celebrar el 15 de septiembre. Hoy estamos en luto nacional. Improbable, y el aumento del mercado negro de medicamentos pasa del 7% en el año 2023 al 11% en este año 2024, reporta UNEFARM. El incremento del consumo de sustancias ilícitas por el desabasto de medicamentos ocasionado por López Obrador será uno de los distintivos de cómo se destruyó la salud y la vida de millones de mexicanos por este presidente. Festeja López Obrador la reforma judicial el 15 de septiembre. Inflación e incertidumbre política podrían ensombrecer las fiestas patrias, denuncia la iniciativa privada. Nos vamos rápidamente con el periódico AM. Periódico AM de Guanajuato dice: asumen militares control de Celaya, Guanajuato. Maneja la seguridad también en Comonfort y en Tarímoro, informa el gobernador panista. Advierte Diego Sinué Rodríguez que ataques contra allegados a las autoridades electas pueden repetirse en otros municipios, pero sin dar más detalles de dónde es la fuente de esta información, pues es el gobernador, él debe de tener todos los hechos. Dice: de hecho me dicen que ya en estos 3 municipios el ejército ha tomado el control, entonces hay que revisar bien cómo está este tema, dijo el mandatario, el gobernador, ayer en su visita a Paseo El Alto, en Guanajuato. El tercer informe de gobierno de la alcaldesa Montserrat Mendoza Cano. Pues hay inseguridad, hay terror en el estado de Guanajuato. La situación la dejó empeorar cada día a López Obrador, favoreciendo a unos determinados cárteles sobre otros. Vamos ahora con el periódico El Informador de Jalisco, a ver si hoy sí tiene una buena portada. Pues hoy tampoco emite portada el periódico El Informador. Nos pasamos con el periódico El Debate. Dice: militares detienen a 11 tras enfrentamiento. Civiles se enfrentan a los castrenses sobre la carretera México 15. A la salida sur de la ciudad hay un federal herido y aseguran armamento y unidades motrices. No hay mucha actualización con respecto a lo del día de ayer por lo visto. Nos pasamos rápidamente con Diario Basta de Tabasco.
Periódico Diario Basta de Tabasco dice lo siguiente: ya tiene Claudia secretarios para la Sedena y la Marina, los dos son hombres y son represores, tienen un registro de violencia y sobre todo son ex colaboradores de otros gobiernos, por lo cual hemos considerado que pueden estar dentro de la órbita del narcotráfico. Se trata del general de división Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Cuentan con amplios, dice, estudios y experiencia en el ramo. Lamentablemente esas son malas noticias porque Claudia Sheinbaum lo que quiere es una fuerza militar represora contra posibles disidencias en el territorio nacional. Pasamos rápidamente al Sol de Puebla. La inseguridad golpea también los bolsillos. El peaje y el encarecimiento de los productos por los robos se enmarca en este fenómeno. Además de incrementarse el peaje en la autopista México-Veracruz, que hoy es de 24% más cara que hace 6 años, o sea, antes del gobierno de López Obrador, los usuarios de esta importante vía que conecta el centro con el norte y el sur del país sufren de violencia que se vive especialmente en el tramo que atraviesa la carretera de Puebla. Qué lamentable. Puebla, gobernado por el partido narcotraficante Morena también. Muchos pensaban que Morena iba a ser lo mismo que otros gobiernos, pues ahora se demuestra que es peor que lo que se haya visto antes. Vamos ahora con el periódico La Razón. Afirman en la 4T que ya trabajan reformas secundarias en un sinnúmero de temas. O sea, esto se va a poner peor. La denominada reforma antijudicial tiene también reformas secundarias que van a destruir completamente el funcionamiento de la impartición de justicia. Vamos a ver cómo se pone esto. Y mucha gente va a tener que pensar severamente en lo que hizo, en contribuir a esta terrible situación que vamos a experimentar todos. Periódico El Sur. Acuerda Evelyn, se refiere a Evelyn Salgado, hija del político narco acusado de abuso y además ligado a la secta pederasta Luz del Mundo, Félix Salgado Macedonio. Evelyn Salgado acuerda con los padres de los 43 normalistas lanzar una campaña para buscarlos. Eso es una tontería, con todo respeto, es simplemente tratar de distraer de los asuntos importantes. Los normalistas, por su parte, vuelven a quemar vehículos, esto en el Congreso, en la jornada de su lucha por supuestamente buscar a los 43 de Ayotzinapa. Ellos que se prestaron durante tantos años a ser serviciales a los intereses políticos de López Obrador. Periódico Frontera no publica nada, en este viernes 13 únicamente lo de la cena mexicana. Según cena mexicana, supuesta cena mexicana decimos. Nos pasamos rápidamente con el Sol de San Luis, con ese terminaríamos el día de hoy. A reforzar plan contra robos a transportistas, puntos peligrosos en entronque V de Reyes y del Mexquitic a Salinas y el tramo V de Arriaga. Una nota de Berta Escalante. Pues no cesan los robos a los transportes de carga y el régimen de López Obrador no se ve que vaya a dar ninguna seguridad, ninguna garantía a los transportistas. Pasamos con el periódico Vía 57, corrupción y privilegios en el Poder Judicial. Hay que acabarlos, llama Mejía, que él está feliz de la antirreforma judicial. No es por corrupción, sino por destruir el Poder Judicial lo que están impulsando. Esas fueron las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Muy malas noticias para México. Un 15 de septiembre será triste. Triste y con más malas noticias en lo que resta de este año 2024 con la corrupción de Claudia Sheinbaum. Siga la corrupción, que siga la transformación. Que siga la corrupción, que siga la transformación. Porque el pueblo viva Corrupción. bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar un sistema de bienestar. Dice que los esclavos de Morena van a poder vivir sin trabajar. Se coció el arroz en materia electoral. Bueno, falta el trámite del 2 de junio.
Entramos en la última sección de este programa con relación a las notas rojas. Asesinan a un hombre en las calles de Polanco, en la Ciudad de México. Supuestamente con el sistema de seguridad de Sheinbaum esto no ocurriría, pero sigue ocurriendo. Asesinatos violentos. Y en una zona como Polanco, que se suponía que era una zona élite, una zona cuidada, imagínense cómo están en las zonas más pobres del país. En Michoacán privan de la vida al empresario José Luis Aguiñaga. Esto también ya se venía comentando, denunciando. Lamentablemente pues privan de la vida a otro empresario. Él es un empresario muy importante, productor de limón en el estado de Michoacán, gobernado por el partido narcotraficante Morena, por Ramírez Bedoya. Es una tragedia. Vamos a cerrar con esta nota roja porque es significativa. No porque sean menos importantes el asesinato de un taxista y que hirieron a otra persona, esto en Aguacatal, en Jalapa, Veracruz. Vamos con este tema porque, bueno, pues la situación del limón, hubo incluso una sanción de suspender el comercio por parte del gobierno de los Estados Unidos un tiempo, unos días, y también hay presiones por parte de los manifestantes que dicen que no quieren seguir siendo extorsionados por los narcotraficantes, y también por parte de los consumidores porque productos como el limón o el aguacate se van a disparar de costo por las extorsiones del narcotráfico. El régimen de López Obrador les concede robar y matar a los narcotraficantes en nuestro país. Privan de la vida a José Luis Aguiñaga, productor de limón en Michoacán, tras negarse a pagar extorsiones. El homicidio del productor de limón fue atribuido al grupo criminal Cártel Los Viagras, que son los mismos que habrían asesinado al líder de los autodefensas Hipólito Mora hace unos años. José Luis Aguiñaga Escalera, productor empacador de limón en Tierra Caliente, Michoacán, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego el jueves en el municipio de Buenavista. Los informes iniciales indican que el ataque fue llevado a cabo por dos motosicarios, en una vía periférica a la cabecera municipal. Según los reportes, Aguiñaga Escalera recibió múltiples impactos de bala en el cuerpo, resultando en perder la vida. Las autoridades han identificado a los homicidas como miembros del cártel Los Viagras, los cuales tienen mucha libertad para atacar libremente a líderes sociales, a políticos que no sean de Morena y también a los empresarios que se niegan a ser extorsionados, esclavizados, robados por grupos criminales que protege el presidente López Obrador. Hoy más que nunca, debemos de recordar las palabras de López Obrador. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Ahí están las masacres. En México no hay masacres. En México no hay masacres. En México no hay masacres. En México sí hay masacres, masacres todos los días, masacres en contubernio con el presidente. También comentarles que fue asesinado comerciante de pollo, esto en Santiago Tianquistengo, en el Estado de México, gobernado por Morena. Sus restos fueron localizados con 3 impactos de arma de fuego. En el Estado de México fueron localizados 3 cuerpos con disparo de arma de fuego, en el municipio de Santiago Tianquistengo. Uno de ellos era un comerciante de pollo. Principalmente los comerciantes, los empresarios, los dueños de un pequeño negocio son extorsionados y asesinados por el crimen organizado. Jornada violenta en el Estado de México. Localizan el cuerpo de 3 comerciantes de pollo en Santiago Tianquistengo. Tras ser secuestrados por sujetos armados, los 3 comerciantes de pollo fueron hallados sin vida en terrenos de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, gobernado por Morena. Recordar particularmente esta tragedia que este año 2024 inició precisamente con productores de pollo asesinados y secuestrados en Toluca, Estado de México, gobernado por Morena, Michoacán. Santiago Tianquistengo de Galeana es el nombre completo del municipio. Los polleros fueron obligados a subir a una de las camionetas de los agresores a punta de pistola. Una vez logrado este cometido, los criminales huyeron a toda velocidad sin que nadie reportara la desaparición de los comerciantes. Horas más tarde, las víctimas fueron encontrados boca abajo, esparcidos
en un pasto altamente crecido de un terreno, a las espaldas de una escuela particular sobre la avenida Constituyentes, a la altura de la colonia Granja. ¿Qué han hecho las autoridades? Pues simplemente recoger los cuerpos y pues acreditar que se trata de estas personas que habían desaparecido. No hay nada más que hagan estas autoridades que están vinculadas, se declaran incapaces. Pues bien, amigos, es así como llegamos al final de esta emisión con 40 minutos de transmisión. Cuídense mucho, hagan mucha oración en este fin de semana, abracen a sus seres queridos y tengan fe en Dios. Vamos a cerrar con oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Angele Dei, quis custos esmei, me tibi comitium pietate superna illumina custodi rege et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de la muerte y los demonios, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Patricio. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédica de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas de demonios, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra las obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjadores y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y el alma. Cristo, escúchame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas,
de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra. Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Dios con ustedes. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima.